Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Encantado de tener entre nosotros a José Ignacio Leiva. José Ignacio es socio de la firma Castro Leiva, firma líder en Colombia, rankeada por Chambers and Partners, por Legal 500, como una de las firmas más influyentes de Colombia, especializados en diferentes áreas de práctica del derecho empresario. ¿Cómo andas, José Ignacio? ¿Bien? Augusto, muy bien, muchas gracias. Sí, muy bien. Bueno, gracias por sumarte a este Legal Insight. José Ignacio es, como les dije, es socio y también lidera con su equipo el área de práctica de nada más y nada menos que de arbitraje. Y hoy vamos a hablar con José Ignacio de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho, y me gusta mucho por su poco uso, ¿no? Que es la amigable composición o arbitraje de amigables componedores. ¿Es así, José Ignacio? Sí, Augusto, dices que la figura es una figura de poco uso y en Colombia así lo fue hasta hace un par de años en que los abogados descubrimos que teníamos una figura maravillosa y como desde el año 2016, 2017 la incorporamos en los derechos, en los contratos de derecho público, particularmente en los contratos de concesión y hemos descubierto, como te digo, una herramienta maravillosa. Entonces, bueno, a ver, ¿por qué no nos haces una pincelada, algo muy simple? Explícanos qué es, ¿no es cierto?, la amigable composición. Augusto, la amigable composición es un método de resolución de conflictos no jurisdiccional. Eso es lo más importante. Te permite resolver las controversias sin necesidad de acudir al juez del contrato, que puede ser la jurisdicción ordinaria y en el caso de los contratos públicos, la jurisdicción ordinaria de lo contencioso administrativo o la justicia arbitral. La amigable composición, como te digo, es un método de resolución de conflictos no jurisdiccional que es una amalgama entre el contrato de mandato y el contrato de transacción. De manera que las partes que tienen un conflicto han resuelto que sea un tercero, el amigable componedor, que resuelva sus controversias. Cuando resuelven que sea ese tercero el que resuelva sus controversias, es un contrato de mandato. Le dan el mandato a ese tercero a efectos de que resuelva las controversias. Y la decisión del amigable componedor es una transacción entre las partes, y así lo dice la ley colombiana. De manera que las partes le dan un mandato a un tercero para que ese tercero celebre de alguna forma una transacción entre ellas que es obligatoria y además tiene la condición de ser cosa juzgada por virtud de ser una transacción. Bueno, a ver, vamos a ir por partes. El amigable componedor como árbitro, ¿no? Designado por las partes, ¿está obligado a que esta transacción deba fundarse en derecho o puede no aplicar el derecho? De hecho, la ley colombiana dispone que el amigable componedor resuelve en equidad, sin perjuicio de que las partes resuelvan que la controversia sea resuelta en derecho. Ok. De manera que el principio general es que si nada se dice en la cláusula de amigable composición, el amigable componedor debe resolver en equidad. Sin embargo, las partes pueden pactar en contrario y darle la instrucción como mandatario al amigable componedor para que resuelva en derecho. En los contratos de derecho público que involucran concesiones, el Estado está obligado a que la decisión del amigable componedor sea en derecho. Y así lo dice la ley de APPs Ok. especial sobre amigable composición, en donde dice, si usted puede pactar, Estado, la amigable composición como método para resolver una o varias de sus controversias, dependiendo del tema, pero por tratarse de un contrato público, el amigable componedor debe resolver el derecho. Mira vos qué interesante, pues si hiciéramos un poquito de análisis comparado, en Argentina el amigable componedor o arbitraje de equidad, ¿no es cierto?, es justamente aquel que no se falla conforme a derecho, sino es que es conforme a equidad, ¿no es cierto?, y no tiene por qué estar fundado en derecho,
y sería como contradictorio que venga una imposición, ¿no es cierto?, de fundar el fallo en derecho, porque para eso está el arbitraje de derecho, ¿no? El arbitraje de equidad es algo distinto al arbitraje de derecho. Así que interesante mirada comparada. Ahora, siendo esto así, ¿no? ¿Podría ser árbitro, dado que no tiene que fundarse en derecho eventualmente, podría el árbitro ser un ingeniero o un no abogado? Así es, y de hecho, en la amigable composición en Colombia, que como te digo, ha tenido gran desarrollo y gran utilización en grandes contratos de infraestructura y de derecho público, usualmente está pactado para resolver controversias específicas del contrato, la mayoría de ellas técnicas, relacionadas con especificaciones técnicas o con determinación de cuestiones técnicas. Y es usual que el amigable componedor esté compuesto por un abogado o dos abogados, pero algún ingeniero. Mm. De hecho, incluso hay contratos hay cláusulas de amigable composición en que se exige que un profesional sea abogado, un profesional sea ingeniero y el otro sea un financiero, para Bien, tener una visión, digamos, holística del contrato. perfecto. Hay contratos de derecho público también que han resuelto que todas las controversias sean resueltas a través del mecanismo de amigable composición. Y simplemente para terminar, en Colombia, la figura del arbitraje y de la amigable composición son excluyentes. Nosotros no hablamos de árbitro de amigable composición porque entendemos que el árbitro tiene jurisdicción dada por la Constitución, al paso que el amigable componedor es un mecanismo privado de resolución de conflictos que no comporta jurisdicción. Es un mandato para resolver una controversia con efectos de transacción. Bien. ¿Y el laudo arbitral del árbitro amigable componedor es apelable o es definitivo e inapelable por naturaleza? Simplemente una aclaración inicial, Augusto, no lo llamamos laudo para diferenciarlo específicamente de la decisión del árbitro. Lo llamamos decisión del amigable componedor, es una decisión del amigable componedor. Y no, no es apelable, tiene efectos de cosa juzgada en última instancia. Sin embargo, es posible, si el contrato tiene cláusula arbitral, demandarlo ante el árbitro, o si no tiene cláusula arbitral, ante la jurisdicción ordinaria, por las mismas razones por las cuales se demandaría la decisión de un mandatario o la actuación de un mandatario. Ujú. ¿Sí? El mandante puede demandar la actuación del mandatario por ejemplo, la nulidad del contrato de mandato, por ejemplo, porque el mandatario extralimitó el marco del mandato. Entonces, si el amigable componedor transgrede el límite que se le ha fijado respecto de la decisión y no tuviera competencia, por ejemplo, en esos casos puede ser demandable ante el juez del contrato, que puede ser el juez arbitral o la jurisdicción ordinaria. Ahora, acá es interesante lo que estás planteando y déjame ver si entiendo. Es decir, una cosa es la cláusula arbitral, ¿no es cierto? Que las partes incorporan a un contrato donde deciden someter sus diferencias a un método, digamos, extrajudicial o privado, como sería el arbitraje. Pero, digamos, tú me hablas de una relación de mandato entre las partes, ¿no? Entre las partes y sus árbitros. Esa relación de mandato, es decir, hay un contrato de mandato donde el mandante le especifica al mandatario qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, cuál es el objeto de la litis y todo eso, ¿o no? No, no hay un contrato de mandato. Ok, La condición de mandatario deviene de la ley misma, en donde bien, él dice que el amigable componedor es un mandatario, ok, y el marco del mandato lo da la cláusula de amigable composición. bien, La amigable composición casi que es una caja de herramientas fantástica para que los abogados hagamos lo que queramos de ella a través de la redacción de la cláusula de amigable composición. Y bien. ahí definimos cuántos amigables componedores son, qué condiciones tiene que tener el amigable componedor, ser ingeniero, ser abogado, tres ingenieros, tres abogados, etcétera. Y se determina en la cláusula específicamente
qué controversias son objeto de resolución vía la amigable composición. Entonces, el marco del mandato lo da la cláusula de amigable composición. Bien, excelente. Hablabas de concesión, derecho público, imagino, ¿no es cierto?, infraestructura. ¿Qué analogías o diferencias hay entre la amigable composición, ¿no es cierto?, y el dispute board? Eh, Augusto, la figura del dispute board es una figura tomada o prestada del derecho anglosajón, y resulta ciertamente extraña a nuestras jurisdicciones latinas. Algunas jurisdicciones la han abrazado, el dispute board lo han abrazado, y lo tienen muy desarrollado y muy extendido, como la jurisdicción peruana. En Colombia, por ejemplo, no existe una consagración del dispute board. Nada impide que lo pactes, el desarrollo de la libre autonomía de la voluntad privada, pero no tiene una consagración legal. No, legalmente no se reconoce una figura de resolución de controversias que se llame dispute board. En ese orden de ideas, como no tiene una consagración legal, las entidades de derecho público no pueden, o les cuesta mucho trabajo, o los funcionarios públicos sienten mucho temor de echar mano a una fórmula de resolución de conflictos que no está en la ley. Claro. Entonces, se decanta por la amigable composición. Cuando uno ve los puntos comunes entre la amigable composición y el dispute board, yo te podría decir que son prácticamente iguales. Son un mecanismo de resolución de conflictos no jurisdiccional para resolver las controversias con un carácter obligatorio, ¿sí? Y cuyo desconocimiento por las partes de la decisión implica o comporta no el desconocimiento de una decisión judicial, sino el incumplimiento del contrato. Claro. Porque la decisión del amigable componedor se entiende incorporada al contrato vía una transacción. Entonces, el efecto de fallar, de desconocer una decisión de dispute board y de amigable composición es el incumplimiento del contrato, no el desconocimiento de una decisión judicial. Bien. Para Pero, ir cerrando. como te digo, son figuras análogas, que sirven para lo mismo. Perfecto. José Ignacio, para ir cerrando esta tan interesante charla contigo sobre arbitraje de amigables componedores. Nos mencionabas al principio de que en Colombia los abogados como que habían descubierto esta nueva figura, ¿no es cierto?, la amigable composición como algo muy saludable para la resolución de conflictos, como un mecanismo muy eficiente de resolución de conflictos, ¿no? ¿Esto se está dando solamente en el ámbito del derecho público, infraestructura, concesión, o también lo están llevando al ámbito privado de contratos entre partes? Augusto, su desarrollo mayoritariamente está dado en contratos de derecho público para resolver controversias en grandes contratos de infraestructura. Se ve esporádicamente la decisión de utilizar el mecanismo de amigable composición en contratos privados, usualmente entre abogados que han tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan contratos de derecho público y han dicho, hombre, aquí hay un mecanismo eficiente que me permite resolver una controversia en 3 o 4 meses, que me permite garantizar la continuidad del contrato, ¿sí?, sin que se vea afectado por la controversia, que me da la seguridad de que me resuelven con efecto de cosa juzgada y a unos costos infinitamente menores de lo que te podría costar ir a un arbitraje. Entonces, la verdad es que su desarrollo y su florecimiento está dado en grandes contratos de infraestructura, de derecho público, pero el derecho privado, digamos, los privatistas lo están descubriendo y le están echando mano porque han encontrado que es una figura muy eficiente y que les comporta una decisión rápida, segura y a unos costos infinitamente menores. Bueno, entonces, para ya hacerte la última pregunta y no robarte más tiempo, ¿no? De acuerdo con tu experiencia y como líder de esta práctica, ¿no es cierto?, en Castro Leiva, ¿vos recomendarías, sugerirías que en contratos privados
se comience a incorporar la cláusula, ¿no es cierto?, de arbitraje de amigables componedores como una forma eficiente de resolver conflictos? Sin duda, la recomendaría, pero le recomendaría a los abogados que se encargan de la redacción de los contratos que le pongan mucho empeño, mucho cuidado y mucha atención a la redacción de las cláusulas de amigable composición para determinar correctamente la forma de elección de los amigables componedores. Si son proyectos a largo plazo, pactar que sean estables, es decir, permanentes, que conozcan el desarrollo del contrato, que adicionalmente especifiquen claramente cuál es la competencia del amigable componedor y que le den competencia para resolver aquellas controversias que son propias y que pueden ser resueltas por un amigable componedor, porque hay otras que no pueden ser resueltas por el amigable componedor porque son cuestiones que deben ser resueltas por la jurisdicción. Bien, Validez del contrato, desequilibrio contractual, etc. bien, bien. La última, te lo prometo, pero me lo dejaste ahí picando y tengo que hacerte la pregunta, que es, a ver, recién mencionabas que la amigable composición es más barata, ¿no?, que el resto, y creo que esto para quienes nos escuchen va a ser interesante. ¿Por qué la amigable composición en tu experiencia es un proceso más eficiente en términos de costos? eh, los, los fees de los árbitros están regulados usualmente por las tarifas de los centros que administran las controversias, CCI, ICDR, Cámara de Comercio, son tarifas reguladas, al paso que las tarifas o lo que se le paga a los amigables componedores suele ser una decisión entre las partes que el amigable componedor decide si acepta o no, ¿sí? Te llegan, te designan y te dicen, mira, esto es una designación permanente, te vamos a pagar una suma mensual, o esta es una designación esporádica, para resolver esta controversia te ofrecemos este dinero, y usualmente, digamos, a pesar de que son sumas importantes de dinero, no llegan a los costos que podría costarle a un particular o al Estado acceder a un tribunal de arbitraje nacional, en el caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, o un arbitraje CCI o ICDR que tiene unos costos mayores. Bien. Hemos conversado con José Ignacio Leiva, socio de la firma Castro Leiva, firma líder en Colombia, y José Ignacio, que por supuesto lidera el equipo de arbitraje. José Ignacio, gracias por tu tiempo y por supuesto quedan las puertas abiertas para un próximo Legal Insight. Gracias, Augusto. Gracias a ti por invitarme y me encantó estar acá.